Bienvenidos un día más a Sus Palabras. Hoy tenemos con nosotros a Carlos León, médico de familia. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Para empezar, me gustaría preguntarte qué es el acoso escolar. Bueno, con el acoso escolar podemos definirlo de muchas maneras, ¿no? Para centrarnos un poco, para mí el acoso escolar es la acción repetida y continuada de burlas, de agresiones físicas, de agresiones verbales o de incluso desprecio de una persona o varias personas, en este caso niños, hacia un niño o un grupo de niños. ¿Consideras que es un problema que está invisibilizado? Yo creo que sí, que actualmente es un problema invisibilizado por parte del propio niño, por parte de los centros educativos y por parte de las propias familias, que a veces no quieren verlo o prefieren decir que ya llegará el momento en el que lo podamos afrontar, pero actualmente tenemos, por decirlo de alguna manera, la punta del iceberg. ¿Hasta qué punto crees que la sociedad está concienciada acerca de este fenómeno? Si esta pregunta me la hicieras hace 5 años o 6 años, te respondería de una manera. Si me la haces a día de hoy, que es lo que estás haciendo, yo creo que la sociedad está cada día más concienciada y que empieza a ver que tenemos un problema en las aulas y en la calle, no solo con el acoso escolar, sino con la violencia infantil y juvenil. ¿Podría ocasionar problemas graves de salud a aquellos que lo sufren? No es solo si podría ocasionar, ocasiona problemas de salud a los que lo sufren e incluso a aquellos que son considerados los que producen la violencia, o en este caso el acoso escolar. Sufre tanto el agresor como la víctima. ¿Consideras que el acoso más tipo psicológico o social está mucho más invisibilizado que el que se basa en agresiones físicas puntuales? Bueno, en ese aspecto te podría estar hablando aquí durante minutos, horas y días. El tema de la salud mental, el tema psicológico es algo que probablemente no somos capaces de abordar y que en muchas ocasiones minimizamos. La agresión física es fácil de ver, la agresión verbal incluso es fácil de oír, pero la agresión psicológica y las consecuencias psicológicas que pueden existir por parte de agresores y de víctimas son importantes y desde luego en muchas ocasiones no le damos la importancia que existe. Está un poco unido a lo anterior, la salud mental y todos los problemas que se tratan en este ámbito de la sanidad demasiado estigmatizados. Sí, la respuesta es sí. A Dios gracias vamos dando pasos de gigante, digo yo, porque también hace 10 o 15 años el tema de la salud mental estaba mucho más estigmatizado, con palabras como manicomios o con palabras como locos, en vez de poder ver que la enfermedad mental es igual que una enfermedad física. Al final lo que sufre es nuestra emoción, nuestro cerebro, y lo que mucha gente todavía tiene que intentar es apartar que una persona con una enfermedad mental o con un problema mental es un bicho raro, sino que es una persona como cualquier otra, pero con una patología en otro órgano, muchas veces intangible, como es nuestro cerebro, nuestra emoción. ¿Acuden habitualmente posibles víctimas de acoso escolar a consultas o urgencias por este motivo? A consulta sí, a urgencias es más extraño. Cuando acuden a urgencias si está en el ámbito del acoso escolar, suele ser más por agresiones físicas, bien por partes de lesiones, bien por justificar delante de el centro escolar, bien por justificar delante de la policía si va a haber una denuncia. En la consulta sí suele ser más habitual que acudan por este motivo, por la confianza que puede haber entre el médico y el paciente, por el momento por poderle dedicar más tiempo y por poder conocer los antecedentes tanto del niño como del entorno familiar e incluso del centro educativo. ¿Cuál es el indicador que puede ponernos en alerta sobre un posible caso de acoso escolar? No podría decir solo un indicador. Yo creo que son un conjunto de indicadores. Son muchos los factores y muchas las variantes que nos hacen ponernos en alerta. Desde luego un cambio en la actitud, un cambio en el comportamiento, temas de ansiedad o incluso cambios en las notas en una persona brillante o que iba sacando el curso pueden ser trastornos que nosotros podamos ver para empezar a pensar que puede haber algo por detrás. ¿Qué tipos de problemas suelen sufrir las personas que sufren acoso escolar?
bueno, son múltiples también. Generalmente son problemas emocionales, ¿vale? Pero esos problemas emocionales incluso pueden llegar a transformarse en problemas físicos. Hablamos desde una depresión, a trastornos ansiosos, a problemas de trastornos de la conducta alimentaria, dejar de comer, comer en exceso, cambios en el peso, incluso llegar a intentos autolíticos, o sea, intentos de suicidio o a consumarse suicidios. Problemas también de cefalea o incluso somatizar en alteraciones digestivas o colon irritable. O sea, podemos ver muchísima, es un abanico muy amplio de manifestaciones. ¿Hay algún tipo de protocolo para tratar este tipo de pacientes? Bueno, el Ministerio de Sanidad trabaja en algunos protocolos, pero más que protocolos son guías, recomendaciones, prevención. Protocolo como tal no existe. Yo creo que es un debe todavía de todo el área de sanidad y de la coordinación junto con los centros educativos y con el Ministerio de Educación, con las consejerías de cada comunidad autónoma. Y luego, como además tenemos 17 estados de salud, si preguntas si existe protocolos en algunas comunidades, algunas comunidades lo tienen más avanzado. Desde luego en Cantabria no existe ahora mismo un protocolo conjunto, educación y sanidad, para poder abordar y tratar el acoso escolar. ¿Qué tipo de daños pueden darse en una persona que sufre acoso escolar? Me refiero a la larga, porque ya que se da en una etapa del desarrollo. Bueno, comentaba antes un poquitín cuáles son los problemas de salud más frecuentes, ¿no? Empezar con una depresión, que si se coge a tiempo puede llegar a tratarse, pero esta depresión puede transformarse en una depresión crónica. Los trastornos ansiosos pueden hacer o pueden producir una falta de concentración, una bajada de rendimiento en el colegio, con lo cual un abandono temprano de los estudios. A la larga, incluso el acoso escolar puede producir también el consumo de sustancias. Podemos empezar por el alcohol, pasando por el cannabis, y a la larga puede haber algún otro tema, porque el trauma emocional que existe a veces no se aborda o no se ha podido abordar o no se ha dejado abordar y puede producir este tipo de consecuencias, y en el extremo puede producir el suicidio y la pérdida de esa persona. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando sospechamos que una persona puede estar sufriendo acoso escolar o nosotros mismos? ¿Te refieres desde el aspecto sanitario Sí. o desde el aspecto global? ¿Puedes comentar un poco de los dos? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Desde luego, si la familia no es consciente de que el niño puede estar sufriendo este tipo de problema, es contactar con la familia, sumar a la familia, sumar a los hermanos, si existieran, tratar de escuchar todas las versiones también. Quiero decir, habrá que hablar con el centro si es posible, o con los tutores si es posible, para saber cuál es su versión y su visión, y sumándolo, y si fuera también posible, poder contactar hasta con el posible agresor o los posibles agresores para entre todos buscar una solución. ¿Cómo podrían prevenirse este tipo de casos? Bueno, partiendo de la prevención, de la concienciación y quizás antes que todo del reconocimiento como un problema actual en nuestras aulas y en nuestra sociedad, el tener el acoso escolar como uno de los posibles trastornos y posibles patologías que tenemos en el siglo XXI. A nivel de prevención, a nivel de formación, a nivel de llegada a las aulas, a nivel de reconocimiento de que todo aquello que no llegue, los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, los políticos, los dirigentes de la sanidad, los altos cargos, pues pueden incluso contar con las asociaciones, con las organizaciones y con todo aquel que quiera poner su granito de arena para poder frenarlo, y si ya no se ha frenado, hacer una prevención secundaria o terciaria en cuestión de poner medidas que puedan hacer más cómoda la vida al que ha tenido el problema. ¿Existe algún tipo de relación entre la sanidad, los profesionales de la sanidad y las escuelas para tratar o incluso prevenir este tipo de actuaciones? Bueno, estandarizado no existe, protocolizado no existe. Yo creo que, como en todos los aspectos de la vida, al final son los propios profesionales, tanto del ámbito sanitario como del ámbito educativo, los que en ocasiones levantan el teléfono, se ponen en contacto y buscan alternativas, soluciones,
e incluso encuentros preventivos para poder cortar o atajar los problemas que puede haber en un centro. Desde luego, a día de hoy, yo creo que es un debe de estar incluido incluso en toda la planificación de la salud mental de una comunidad autónoma y, por supuesto, a nivel estatal. Y en Cantabria, concretamente, yo creo que es algo que probablemente en el próximo plan de salud mental se introducirá como un apartado, que es el abordaje y tratamiento y prevención del acoso escolar. Para ir terminando con la entrevista, agradecerte de nuevo que hayas querido participar con nosotros. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera es: ¿qué es el acoso escolar para ti? Y la segunda es: ¿cómo erradicarías el acoso escolar? Sabemos que erradicar un problema como este es bastante utópico, pero mejorar la situación de acoso escolar. ¿Qué es el acoso escolar para mí? El acoso escolar para mí es la situación repetida de vulnerar los derechos y libertades de un niño en el colegio, bien de manera presencial, a distancia, que no hemos hablado del ciberbullying y lo tenemos ahí día a día, y también apartar las agresiones físicas y verbales, ¿vale? La segunda pregunta es ¿cómo lo podemos erradicar? Yo, desde luego, primero, la piedra sobre la que pivotaría todo mi proyecto para poder erradicarlo es poner la realidad encima de la mesa y hablar del acoso escolar como un problema de salud pública, que es lo que es. Un problema igual que puede ser la depresión, puede ser la ansiedad o puede ser el infarto. Tenemos el acoso escolar o tenemos la ansiedad, ¿vale? Eso es lo primero. Y segundo, elaborar protocolos conjuntos, sanidad, educación, con la participación de todos los actores que puede haber en un problema de acoso escolar, como son los políticos, como son los altos cargos de la sanidad y de la educación y como son las asociaciones de pacientes. Todos ellos pueden buscar un camino común para tratar de prevenir, de abordar y de tratar lo que son las cosas. Pues muchas gracias por haber participado con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo con el próximo invitado.